¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 21:33. Vamos a reiterar la información de hace un rato. 11 casos confirmados de coronavirus en nuestro país. 2 nuevos casos hace un ratito. Son uno relacionado con el caso número 1 proveniente de Ecuador. Y el segundo es un caso proveniente de un tercer origen, México, que se suman a los que ya estaban lastimosamente operando sobre nuestro país. Esto nos lleva a un total de 11 casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Miren, esto lo anunció el ministro Julio Mazzoleni hace cuestión de 20 minutos. Lo tuvieron ustedes en directo aquí en ABC TV. Inmediatamente lo teníamos para ustedes. La información al momento del sistema de vigilancia de nuestro país sobre la evolución del COVID-19. Entonces, la novedad en este anuncio del ministro Mazzoleni, estimados amigos, es la aparición de un tercer foco de origen, que es una persona que está proveniente de México, según las investigaciones epidemiológicas. Esa es la situación. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les quiero comentar que la temperatura sigue muy elevada, sigue en 34,4 y ya se está esperando nomás el arribo del frente de inestabilidad que va a irrumpir en nuestro país durante la madrugada y va a cambiar drásticamente la temperatura, coincidiendo prácticamente con la llegada formal del otoño el día sábado. El día sábado es 21 de marzo. Es el sábado, veamos. Sí, el día sábado, 21 de marzo. Bueno, estimados amigos, hoy hubo una reunión muy importante en el Palacio de López, donde estuvieron convocados todos los exministros de Hacienda de nuestro país para tratar de implementar medidas comunes de consenso general para bajar a piso, a vos, a la gente común, a los paraguayos de a pie, el paquete de ayuda que se está generando desde el Poder Ejecutivo. Y nosotros vamos a entrar en contacto ahora con una de las personas que estuvo presente en esta reunión. De hecho, fue uno de los primeros voceros de la misma, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. ¿Vos nos estás escuchando, Manuel? Sí, te estoy escuchando, Albert. Gracias por atendernos, Manuel. Gracias también a nuestro compañero Sergio Valdés. Bueno, Manuel, contanos un poquito cuál fue el tono de la reunión, qué es lo que pidió el presidente. Nosotros estuvimos transmitiendo en directo la conferencia que dieron ustedes, pero para tenerlo para la gente de Mesa de Periodistas, por favor. Bueno, fue realmente una reunión muy cordial. Duró 3 horas, comenzó a las 3 de la tarde y terminó como a las 6 de la tarde. La verdad que se discutieron muchos temas. Estuvieron el ministro de Salud, la ministra de Industria, el presidente del Banco Central, el ministro sustituto de Hacienda y varios otros funcionarios del INCOP, el subsecretario de Estado de Tributación y otros funcionarios, ¿verdad? Gente de Cancillería también y alguna gente del sector privado, ¿verdad? Básicamente la reunión se centró en cómo se puede o cuáles son las ideas que se tienen en términos de mitigar los impactos económicos que va a tener esta restricción a la circulación o este aislamiento, esta política de aislamiento social que se está teniendo, ¿verdad? Básicamente lo que ya hemos visto en los últimos días ha sido que la política de aislamiento social ha generado un durísimo impacto ya en varios sectores. Creo que el sector que más ha sentido esto ha sido el sector comercial y sobre todo el sector gastronómico,
que ha perdido prácticamente la totalidad de sus clientes con los cierres de shopping centers, con los cierres de varios restaurantes. Hemos visto también un impacto que se ha dado en la agricultura y en la ganadería, ya por el impacto internacional. Hay un desplome del precio de la soja ha bajado de valores de alrededor de $340 la tonelada, hoy está en valores de alrededor de 300 en los mercados de Chicago, y eso se traduce más o menos en $250 a nivel local, con lo cual lo que tenemos es posiblemente una pérdida ya generada por el precio. Todo aquello que se recuperó con un excelente año agrícola se está perdiendo en el precio, y esto podría generar también impacto sobre el tipo de cambio. En el sector ganadero ya hemos visto que se cerró un frigorífico por una cuarentena y posiblemente haya más cierre de frigoríficos. Israel ha abandonado el mercado sudamericano por el brote, con lo cual una fuente muy importante de ventas de carne ha terminado. También la demanda interna ha caído notoriamente. Esto es un preliminar de lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, Manuel, básicamente esto se planteó en la reunión. No, te escucho, perdón. Sí, decime. No, te decía nomás que... la reunión arrancó con una... Seguí nomás, Sí, Manuel. decime. No, yo te escucho, perdón. Que termina el relato y después sí, te voy a preguntar. Sí, la reunión arranca con una presentación del ministro de Salud sobre cuáles son las expectativas. La verdad que las expectativas son muy inciertas, ¿verdad? En el sentido de que no se puede pronosticar exactamente la duración de las medidas. Las medidas son medidas que son parciales hasta el momento, de restricción parcial de circulación. Todo el mundo felicitó las medidas del gobierno en este sentido, sobre todo las medidas a nivel de propagación, sobre todo en escuelas y en universidades, donde parecería ser que la propagación es mayor, si bien los transmisores en su gran mayoría son transmisores sanos. Creemos también que continuó esto con una explicación del ministro sustituto de Hacienda de todas las medidas que se han tomado ahora, los 2 paquetes de medidas que han salido hasta ahora, y el presidente del Banco Central explicando las medidas monetarias, por un lado, que se han tomado de reducción de la tasa, y por otro lado, medidas financieras también vinculadas a una reglamentación del Banco Central que permite por primera vez una reestructuración, refinanciación de la totalidad de las deudas del sistema financiero, incluidos todos los sectores empresariales y también los créditos personales. Esta es básicamente la introducción que se dio inicialmente. Manuel, estamos viendo como marco referencial dos países que trabajaron sobre estímulos que presentaron hoy justamente ambos paquetes de estímulo, obviamente haciendo proporción entre cada uno de ellos. El Reino Unido, 350.000 millones de libras esterlinas, y Estados Unidos, un trillón con T de dólares, para justamente encarar el esquema sobre estos mismos problemas que ellos tienen a una escala mucho más grande. La diferencia que yo encuentro, Manuel, todavía, pero por favor quiero si es que en la reunión se trató esto, es que creo que nosotros no hemos definido con suficiente digamos, claridad a la opinión, a la sociedad paraguaya, cómo la sociedad puede usar estos paquetes de estímulo, cómo acceder y usufructuar las ayudas que están disponibles, tanto del BNF, de la Agencia Financiera de Desarrollo y los demás que se estuvieron presentando hoy. Me parece que por ahí habría que apretar un poco el esfuerzo, o cómo viene la mano. ¿Qué vieron ustedes sobre eso hoy? Bueno, mira, esta es una epidemia cuyo efecto, al generarse políticas de aislamiento social, se dan por el lado de la oferta y se dan por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, hoy la política de aislamiento social hace que la gente no se vaya de compras, que la gente privilegie tener dinero
antes que, o la liquidez, por decirlo más técnicamente, antes que el gasto. Entonces, bajo esta perspectiva, el tema es que la gente deja de comprar cosas. Esto va afectando a las empresas se ven estoqueadas de mercadería, se ven que caen sus ventas, muchas de ellas tienen que cerrar. Hoy prácticamente a nivel gastronómico está prácticamente todo cerrado. Me decía la gente de Arpi y de AMCHA, hoy esta mañana me decían que sus ventas por delivery no superan el 10% de su facturación, por tanto es muy pequeño. Lo mismo ocurre en sectores como el sector turístico, el sector comercial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, primero hay un estímulo necesario para la liquidez. Para conseguir liquidez es muy importante el hecho de que se refinancien todas las deudas. Básicamente la posición que se ha sacado sobre el Banco Central diciendo que se puede refinanciar todo bajo condiciones que son importantes, necesita un ajuste a nuestra manera de ver en un punto. ¿Cuál es el punto en que necesita ajuste? Las condiciones iniciales de los contratos de crédito deben mantenerse en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomé un crédito a sola firma, el crédito debe continuar siendo a sola firma. No me pueden exigir una hipoteca en este momento. O si la tasa de interés era del 9%, la tasa tiene que seguir siendo del 9% y no subirse a 11% en este momento, ¿verdad? Este es un punto central. El otro punto está en las medidas monetarias. Básicamente, cómo dar disponibilidad a los bancos comerciales, sobre todo para que tengan liquidez y puedan prestar con esa liquidez. Hasta ahora las políticas que se han tomado han sido dos. Una de baja de la tasa de política monetaria y también todos los estímulos de lo que se llaman las ventanillas de liquidez del Banco Central se han bajado casi a cero los costos que tenga eso para los bancos comerciales, o a cero en muchos casos. A esto se le ha sumado también una reducción mínima del encaje legal en dólares. Acá una de las posiciones es que la reducción del encaje legal, tanto en dólares como en guaraníes, debería bajar mucho más, porque esto generará muchos recursos para los bancos para poder prestar, ¿verdad? Entonces tenemos el refinanciamiento, pero tenemos también esta cartera nueva de créditos. Fomento está en un proceso de reconvertirse de un banco de consumo a un banco de fomento, porque ha tomado esta estrategia de consumo hace mucho tiempo. Por tanto, la agilidad de Fomento es relativamente limitada, pero creemos que Fomento lo que tiene que hacer, y esto lo planteó el propio presidente del Banco de Fomento, es generar liquidez a través de los fondos públicos que se depositan en Fomento al resto de los bancos comerciales, y por otro lado el otorgamiento de créditos directos, ¿verdad? Estas son una serie de medidas que se han tomado en el campo monetario y las posibilidades que hay de la ampliación de estas medidas, ¿verdad? Ahora, ahí, Manuel, te vuelvo un poquito a la cuestión originaria. Las medidas, no hay nada que discutir, creo que son las correctas. Sinceramente creo que no hay mucho que discutir sobre eso. Estamos todos de acuerdo, tal vez lo que podemos discutir un poco es el volumen, pero ahora yo voy a lo siguiente. Voy a usar el mismo ejemplo que acabas de dar, práctico. Gente de AMCHA, es decir, la gente que tiene el sector gastronómico en el Centro Histórico de Asunción. Bueno, ¿cómo hace un propietario de AMCHA, por ponerte un caso, para que su banco privado, por decirte, no sé, Atlas, le beneficie con el paquete que está a disposición? Porque yo lo que creo es que acá tenemos una dificultad del acreedor que quiere llegar al banco y le dice, che, ahí están sacando un paquete, y el banco eventualmente le diga, a mí no me llegó todavía el paquete. Esa comunicación es la que quiero que me expliques un poquito, o que nos expliques a los que están viendo, cómo se sortea, cómo se vehiculiza, digamos, la plata disponible en el sector público para ayudar
para el propietario de Ancha? ¿Cómo le llega? Bueno, mira, hoy la resolución ya está publicada y ya está vigente. Está vigente en realidad desde ayer, ¿verdad? Hoy lo que tendría que hacer el propietario, por ejemplo, de este restaurante en el centro, es acercarse a su banco y al acercarse a su banco pedirle que acogerse a esta resolución de reestructuración y refinanciación y renovación de crédito, dependiendo de cuál sea el caso. Esta negociación es una negociación entre partes, entre privados. Acá lo que va a haber es una negociación que se va a dar entre el banco acreedor y el deudor. Y se van a dar en las condiciones que establece la normativa, ¿verdad? El problema es que la normativa no impide, el banco también le podría subir la tasa, por ejemplo, a esta persona o pedirle una garantía real. Lo que queremos es que hay que ampliar esto para que no se cambien las condiciones del crédito, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, los vencimientos que se tengan en los próximos 90 días sean vencimientos que se pasen al final del crédito. El problema que tenés acá, Albert, es el siguiente. El problema es que la demanda que se ha perdido, ya se ha perdido. No es que se va a recuperar. Te pongo otra vez el ejemplo del restaurante. Si ese restaurante este sábado pasado no abrió porque no tuvo clientes, porque nadie se animó a irse a cenar al restaurante, no es que en septiembre, cuando esto se acabe, se va a ir esa persona que se pensaba ir a ese restaurante, se va a ir 2 veces. La demanda ya se perdió. Entonces, así como se está suavizando la curva de la epidemia para no impactar al sistema de salud, hay que suavizar también la curva económica para que no se le despida a un gran grupo de personas que se queden en este momento difícil sin empleo, ¿verdad? Y hay sectores que ya están impactados. El sector de los mozos está muy impactado por todas estas resoluciones que se han tomado. Y esto no es ni culpa del banco, ni culpa del Estado, ni culpa del cliente del banco, ¿verdad? Entonces la idea es que se puedan juntar y se pueda reestructurar y refinanciar esa deuda. Claro, pero te voy a poner tal vez un ejemplo como que más ¿cómo decirte?, complicado en términos de la gestión bancaria, ¿verdad? Viene el señor del restaurante y le dice, usando tu mismo ejemplo, al banco: yo quiero capital operativo para no despedir a nadie hasta que pase la crisis, ¿verdad? Y lo ideal... Por 3 meses. Claro, lo ideal sería que vos me digas, vos banco, me digas, bueno, fecha que pase la crisis más 90 días, dame tu giro, ¿qué es lo que necesitas? Yo te facilito esa plata y vos me devolvés, me empezás a devolver a los 90 días en 2 años, por decirte, como ejemplo. ¿Ese tipo de cosas se están discutiendo o todavía no llegamos a ese nivel de detalle, Manuel? A ver, eso es un crédito nuevo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, lo que ahora salió de resolución es una refinanciación o reestructuración o renovación de créditos existentes. Para que haya un crédito nuevo, fíjate que en esta reestructuración la gente no va a poder pagar, por ejemplo, por 90 días, el banco tampoco va a tener liquidez y es que no se le da una liquidez extraordinaria. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Bajó la tasa de política monetaria y al bajar la tasa de política monetaria, el banco tiene plata a valor más barato o no tiene incentivos a colocar en el Banco Central y tiene incentivos a prestarle a este dueño del restaurante. El otro incentivo que se puede dar es el encaje legal. Por cada depósito, por ejemplo, de 1 millón de guaraníes que se hace a plazos, el Banco Central se queda con
200.000 guaraníes de ese 1.000.000, el 20% más o menos dependiendo del plazo, etcétera, etcétera. Ese encaje, eso se llama encaje legal. Eso hace que el banco pueda disponer no de los 100 millones de guaraníes que te fuiste vos a depositarle al banco, sino solamente de 80 millones. Ahora se bajó en dólares el encaje legal solamente 2%. Creemos que eso tiene que bajarse mucho más agresivamente, posiblemente 10% en dólares y 10% en guaraníes, de manera a que los bancos tengan disponibilidad de efectivo y ese efectivo lo puedan prestar como un crédito nuevo como el que vos te estás hablando a este restaurante, ¿verdad? Claro, porque ahí viene la tercera pata, digamos. Uno, pata número uno, los actuales deudores. El pata número dos, los que a partir de la crisis se quedaron, disculpame la grosería, en pelota y tienen que pedir plata para mantener el sistema. Y pata número tres sería, digamos, el cuentapropista que ni siquiera está registrado, el que simplemente vive de su día a día y no sé si no sé si se le está abriendo una vía a él, pero él que individualmente es chiquitito, Manuel, en términos de la economía general del Paraguay estamos hablando de ¿cuánto? 48%. ¿Qué hacemos con él? Bueno, mira, en realidad yo creo que hay una cuarta pata también que es importante de discutirla, ¿verdad? Esta es mi posición y es la posición que estamos discutiendo con varios agentes del sector privado para presentar un proyecto de ley. Básicamente la idea es la siguiente: las empresas han perdido ingresos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tratar de hacer? Afectar los costos de las empresas y de las familias. ¿Cómo se hace esto? Una medida de la refinanciación y reestructuración de créditos y las nuevas líneas. Pero el Estado genera impactos en los costos de las empresas y las familias. Básicamente son 5 los impactos que se generan. Y te digo, uno son todos los impuestos de toda índole. El segundo es el pago a IPS. Y el tercero son pagos a servicios públicos, ANDE, ESAP y COPACO, fundamentalmente. ¿Qué es lo que se plantea acá? ¿Qué es lo que se está planteando del sector privado? Una moratoria de 90 días. Te explico cómo funcionaría una moratoria de 90 días. Supongamos que vos pagás 120.000 guaraníes de ANDE mensualmente. Tu vencimiento del mes de marzo es el 10 de abril. Tenés que pagar tu cuenta de ANDE. La idea sería no pagar el 10 de abril, ir a 90 días, o sea, 10 de mayo, 10 de junio. El 10 de julio empezarías a pagar esos 120.000 en 12 cuotas de 10.000. Supongamos que ahí se normalizó la situación, entonces pagarías los 120.000 que tenés del mes de junio vencido, más 10.000 guaraníes, se te iría a 130.000 guaraníes la cuota. Esta es básicamente la idea. Lo mismo para todos los impuestos, lo mismo para todos los pagos de servicios públicos y lo mismo para el pago de IPS. El problema en este contexto es que el Ministerio de Hacienda se queda sin ingresos y no puede afrontar sus gastos, entre ellos los gastos de salud, que son sumamente importantes. La idea ahí es tomar una deuda. Esta deuda puede tener distintos orígenes. Puede tener un origen internacional, por más que no es el mejor momento para tomar una deuda a nivel internacional. O puede ser, por ejemplo, que como prestamista de última instancia le preste el Banco Central del Paraguay con un crédito utilizando el artículo de la Constitución que en caso de emergencia le autoriza al Banco Central a prestarle al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por única vez para cobertura presupuestaria, ¿verdad? Esta podría ser la otra alternativa que se plantee. Y para el pequeño productor, que es esa tercera pata, o el pequeño trabajador, que es esa pata que vos hablabas, la idea es establecer un subsidio. Primero, el subsidio
se puede establecer a través de un proceso de formalización que se da en la nueva ley tributaria. La nueva ley tributaria tiene, dentro del impuesto a la renta empresarial, tiene un sistema simplificado que se llama el simple y el resimple. A todas aquellas personas que se inscriban en el simple y en el resimple, hoy decía el subsecretario de Estado de Tributación que hay solamente 1.000 personas inscritas, se le da por única vez un apoyo de 5 millones de guaraníes, de tal forma a que esa persona, ese trabajador informal, pueda tener esa ventaja. Por el lado de los trabajadores que son despedidos, la idea es armar con el IPS una cobertura de seguridad social que dure este periodo de crisis con una ley extensible, inicialmente de 90 días y extensible seguramente al plazo que dure la pandemia en Paraguay. Bueno, ese no fue el tiempo, pero creo que es súper ilustrativo lo que acabas de contarnos. Última, pero te pido que seas así, te juro, 30 segundos. ¿Y el presidente está de acuerdo con todas estas propuestas? Mira, yo lo vi al presidente y a todos los ministros muy abiertos a recibir ideas y a recibir propuestas, ¿verdad? Así que nosotros con el sector privado, como te dije, ya estamos elaborando un borrador de una ley que le vamos a llevar a él y también le vamos a acercar al Parlamento. Creo que hay mucha apertura en el gobierno para recibir propuestas. Correcto. Manuel, abrazo, muchísimas gracias por tu predisposición de siempre, realmente siempre contamos contigo y no sé cómo agradecerte, así que simplemente eso, un abrazo, gracias. Un abrazo, Albert, y un gran saludo a toda la audiencia de BCTV. Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda, que hoy participó en esta reunión que hubo con el presidente de la República, la gente del equipo económico. Tenemos que irnos a la pausa y después los mensajes, ¿o qué hacemos, Pedro? Pausita.